Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios que por su gracia nos permite seguir teniendo estas reuniones y Amén. vamos a ver, Gloria a pueden Dios. ver ahí en su Biblia en Mateo 7:7 y dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Amén, Señor. Y Dios es fiel y Dios lo que quiere es que le busquemos, dice la palabra que Él es hallado de los que le buscan. Entonces estos tiempos son también para buscarlo y tener en nuestro corazón siempre la palabra de Dios y abrir nuestros oídos a lo que Dios quiera hablarnos. Y vamos a orar. Amén. Coriandai barbio shere kayandai barbio coriandai barbio shere coriandai barbio coriandai barbio shere coriandai barbio coriandai barbio shere coriandai barbio shere kayandai barbio shere kayandai barbio coriandai barbio shere kayandai barbio coriandai barbio shere kayandai. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú trayendo la palabra, Señor, que necesitamos, Señor, que pueda haber, oh Señor, un corazón dispuesto, Padre, para recibirla, Señor Dios bendito. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor Dios, que pueda haber frutos, Señor, de la palabra que tú estás trayendo, Señor, que lo que tú quieres hacer en nuestras vidas pueda cumplirse, Señor Dios. Amén, Señor. Que pueda haber disposición en cada uno de los que están escuchando tu palabra, Señor Dios bendito, que sea acercado, Señor Dios, que tu pueblo pueda tener confianza, Señor, que los jóvenes puedan tener confianza de acercarse a ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Padre, pero también, Señor, que podamos tener esa confianza contigo, Señor, de saber que tú eres nuestro Padre, Señor, y que tú también traes, Señor, corrección, Señor, que tú también quieres hacer una obra en nuestra vida, Señor Dios. Queremos recibir con mansedumbre tu palabra, Señor, y estar atentos, Señor Dios bendito, hacer atentos nuestros oídos, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a cantar y vamos a alabar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios cada día ha sido fiel. Si hoy pudimos despertar un día más y vivir un día más, es gracias a Dios. Y por eso es que la alabamos y la adoramos, porque reconocemos que de Él viene todo lo que somos, lo que tenemos es por Él, y todo lo sometemos a Él. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Nadie como tú.
Señor, así como dice tu palabra, Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras, Señor. Gracias, Dios, porque nosotros somos obra tuya, Señor. Gracias por la vida de los jóvenes, Señor, de los adolescentes, Señor, de toda tu iglesia en todo el mundo, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por los que son de esta casa, Señor, de Tabernáculo en la Roca. Les bendecimos, Señor. Y también rogamos, Señor, por aquellos, Señor, que en este día, Señor, van a escuchar, Señor, por primera vez, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que sea tu palabra convenciéndonos, Señor, y guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver diferentes textos. Y tú tienes que darte cuenta que cuando lees la palabra, hoy veíamos acerca de lo que es la palabra, y la palabra es Cristo Jesús. Aleluya. Y también en la semana, cuando hay enseñanza con el pastor, pues tu alma necesita comer, tu alma necesita, así como tu cuerpo necesita ese alimento para tener energía, para vivir cada día, así también es nuestra alma. La palabra la comemos porque es lo que el alma necesita para ser saciados. Amén. Y mira, en 2 de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y abrimos con este pasaje porque tú tienes que saber que Dios nos ha dado, de Él nos ha dado armas. Una de esas armas es la palabra, para que puedas defenderte. Aleluya. Y si yo te preguntara cómo estuviste en la semana, si fue difícil, si fue fácil, si pasaste situaciones en las que te hicieron enojar, en las que te entristeciste, si pasaste situaciones en las que te sorprendieron algunas cosas, bueno, pues déjame decirte que Dios sabe todo eso que tú pasaste. Aleluya. Dios ¿sabes cómo Él lo sabe todo? Y muchos dicen, bueno, y si lo sabe todo, ¿por qué Él permitió que me pasara esto, no? Que es malo, que es difícil. Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que nosotros vivimos, pero la clave está en que nosotros caminemos con Dios, al paso de Dios, y que conozcamos cuál es su voluntad. ¿Y sabes cómo vamos a conocer su voluntad? Comiendo la palabra, leyendo la palabra. Aleluya. Entonces, aquí dice que nosotros tenemos un adversario que es el diablo. Ese siempre va a ser tu enemigo. El enemigo de todo hijo de Dios. Independientemente de que tú digas, no, pues me llevo mal con este chico, con esta chica, me llevo mal con mi hermano, con mi hermana. Y muchos creen que el enemigo es la persona. No, el enemigo no es la persona. El enemigo que tú tienes es el diablo. Y él siempre te va a querer destruir. Aquí dice que la Biblia en otro versículo dice que él vino para matar, destruir, para robar, matar y destruir. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Aleluya. Pero la pregunta es si tú te vas a dejar que eso pase. Entonces nosotros debemos estar más conscientes de lo que Dios quiere hacer en ti y en mí como jóvenes. Sí. Porque si yo te preguntara cuántos de ustedes como jóvenes, antes de que viniera esto, asistían a los cultos o a las enseñanzas de oración entre semana, y muchos dirían, no, pues yo no iba porque voy a la escuela, yo no iba porque trabajo. Pero si en realidad dijéramos las respuestas sinceras, pues muchos de nosotros no iban a la iglesia, a las reuniones de oración, porque les da flojera, porque ven más importante el descansar. Muchos dicen, pues es más importante que descanse, porque al otro día tengo tarea, al otro día tengo escuela, al otro día tengo trabajo. Pero sabes que cuando tú dispones tu corazón y tu alma a buscar a Dios, eres fortalecido. Amén. Y todas esas cosas que tienes que hacer en la vida cotidiana, las vas a poder hacer, y aún mejor cuando tú buscas a Dios. Aleluya. Entonces, mira, un ejemplo acerca de la oración, y vamos a ver cómo es importante que en la vida de todo cristiano nosotros estemos orando, porque la oración te conecta con Dios. Y en Mateo 26:39, tú te vas a dar cuenta
que el orar no es una imposición, porque muchos de los jóvenes lo ven como que el orar es algo que te obliga tu papá, te obliga tu mamá, o los hermanos que están a cargo de jóvenes dicen, ay, qué aburrido, siempre nos están diciendo que oremos. Tiene una razón de ser el que oremos. Aleluya. Pero tú tienes que saber por qué es que es la oración y por qué es que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar velando en eso. Velar es estar listos. Aleluya. Entonces vamos a leer Mateo 26, 39 al 41. Fíjate bien, hay un subtítulo que dice aquí, en el 36 dice, Jesús ora en Getsemaní. ¿Y quién fue Jesús? Hoy vimos que Jesús vino como hombre, pero vino a cumplir los planes perfectos que Dios ya había trazado. Amén. Desde antes que tú nacieras, desde antes de la creación, Dios ya tenía un plan perfecto. Dios no se sacó nada de porque como nosotros como seres humanos queremos, porque se nos ocurrió, pues vamos a hacer esto. No, Dios ya tiene un plan desde el inicio y desde el inicio ya estaba planeado que Cristo Jesús viniera. Amén, Señor. Y Jesús nació como tú y como yo. Jesús es Dios encarnado. Entonces, Él vino a enseñarnos cómo nosotros como hombres podemos vencer todas esas cosas que el enemigo siempre va a querer, pues sí, hacer que tropecemos. Entonces, en el versículo 36 de Mateo 26 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Entonces, si tú te preguntabas y decías, ay, ¿por qué tengo que orar? Imagínate, Jesús ya te está poniendo aquí el ejemplo. Ahorita vamos a ver por qué fue que Jesús tuvo una vida de oración. Jesús no lo hizo una vez en su vida o no lo hizo como tú y como yo, que nada más cuando tenemos el problema, la aflicción y que ya sentimos que no podemos más, vamos y oramos. No, Jesús toda su vida estuvo en comunión con Dios. Sí, Señor, amén. Y la manera en la que tú te comunicas con Dios es a través de la oración. Y la manera en la que Dios nos responde es con la palabra. Es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia es la manera en que Dios nos habla. Aleluya. Y vamos a ver el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira cómo dice aquí que Jesús también sentía como tú y como yo, que dice que se entristecía y se angustiaba. A veces así nos sentimos. Eso que tú sientes es lo que está en el alma. Eso que tú sientes cuando alguien te da una mala noticia o cuando tienes problemas y dices, no sé qué voy a hacer. Eso es angustia y eso es una sensación que viene a tu alma. Pero mira cómo Jesús, aunque sentía esto, Él se acercó a Dios para orar. El versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén, Señor. ¿Cómo nosotros lo leemos y nada más lo tomamos? Pues yo digo que a la ligera cuando oyes y dices, los discípulos de Jesús, sí, pues fueron 12 discípulos. No, o sea, eran los que estaban más cerca de Cristo, de Jesús, pero no eran los únicos que seguían a Jesús. Discípulo es alguien que sigue a Jesús, así que tú y yo, si lo seguimos, también somos discípulos de Jesús. Amén, Señor. Pero fíjate cómo aquí Jesús estaba enseñando a sus discípulos a que si Él mismo estaba orando, entonces también ¿qué tenían que hacer ellos? Pues ellos también tenían que ¿qué? Orar. Aquí les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué quería decir? Que Jesús estaba esperando que también ellos tuvieran esa comunión con el Padre. Pues ¿cómo podían conocer a Dios? Lo pudieron conocer a través de Cristo, a través de la vida de Cristo. Amén, Señor. El versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén, Señor. Imagínate, nosotros no hemos pasado esta aflicción. En el 39 está hablando porque era ya antes de que Jesús iba a ser entregado y crucificado. Entonces imagínate, ¿nosotros hemos llegado a sentir angustia? Pues sí la hemos sentido y por muchas razones. Y yo te diría, en la semana meditaba en un versículo y nosotros a veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo ahorita o que somos los únicos que padecemos. No, en
Primera de Pedro 5:8, el 9 decía que en todo el mundo los mismos padecimientos se están cumpliendo en nuestros hermanos, quiere decir en los que también creen en Cristo. Entonces, si tú estás pasando ahora por un momento difícil, tienes que tener ánimo, porque no eres el único que está pasando por esa situación, pero Dios quiere que tú conozcas cuál es el propósito. Si imagínate en esto que Jesús iba a pasar, tú y yo no vamos. Pues sí, no hemos llegado a eso, porque Cristo ya lo sufrió por nosotros, pero imagínate, Él iba a dar su vida y no nada más iba a cargar el pecado. Cristo nunca tuvo pecado, Él nació sin pecado, sin la naturaleza de pecado, pero Cristo iba a cargar el pecado tuyo y el de toda la humanidad, el de todos aquellos que ahora somos hijos y que le reconocemos. Imagínate, si tan solo yo te diría, haz un recuento de todas las veces que has pecado, de todo lo que has hecho y que ha sido pecado. Pecado es ofender a Dios, ir en contra de su voluntad. Todo lo que va en contra de la palabra es pecado. Pecado es saber ya la verdad y que no la estás haciendo. La gente de allá afuera, pues si está sin Dios no sabe que está pecando, no sabe que lo que está... A veces la conciencia te dice, ¿no?, que eso, lo que estás haciendo está mal, y muchos dirían, bueno, yo no peco porque no robo, porque no mato, porque no molesto a nadie. Eso no es solamente el pecado. Pecado es saber lo correcto y no estar haciéndolo. Entonces mira, como Cristo iba a tener que cargar con el pecado de todos nosotros. Imagínate, tú has llegado a sentir angustia cuando sabes que pecaste en contra de Dios, tú que ya eres hijo. Pues sí, tú y todos los que ya somos hijos. Cuando nos hemos equivocado, ¿cómo se siente nuestra alma, no? Se siente cargada, se siente avergonzada. A veces hasta en el cuerpo nos sentimos sin fuerzas cuando no han sido ordenados nuestros caminos delante de Dios, cuando fallamos en algo. Ahora imagínate, Cristo sabía que iba a tener que cargar el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo crees que se iba a sentir Él? Pues fue a su Padre, fue a Dios. Y ve cómo lo hizo. Aquí dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ya nos han explicado, y no quiere decir que Cristo tenía miedo de ir a la muerte, no quería separarse de Dios, porque en ese momento que Él fuera a cargar con el pecado de todo el mundo, se iba a separar de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace el pecado en nosotros? Nos separa de Dios. Entonces, por eso, también esa es una de las razones que a veces viene angustia, desesperación, o que dices, no sé qué voy a hacer. Pues porque a veces nos estamos poniendo nuestros ojos en las cosas, pues las terrenales, pero también a veces estamos viviendo consecuencias de pecados, de algo que hemos estado viniendo haciendo mal durante ya tiempo y no nos arrepentimos. Entonces después viene una angustia que entra a tu alma y que sabes que estás haciendo lo incorrecto y no lo has corregido. Eso también puede pasar. Pero bueno, aquí Cristo se estaba acercando a Dios. Entonces para eso es la oración, para acercarte a Dios, para expresarle. Muchos le dicen, no, pero es que no tengo a nadie a quien contarle mis problemas. Pues está Dios. No podemos decir que no tenemos a nadie, está Dios. Muchos dicen, bueno, si Él lo sabe, ¿por qué no hace nada? Porque tú y yo tenemos que dar el paso y acercarnos a Dios. Cuando tú lo haces, entonces es como un padre que no te va a ver ahí y no va a ser indiferente. A lo mejor muchos, o lamentablemente, han vivido eso con sus padres o con sus madres, que cuando necesitaban y no los ayudaron o no les preocupó, y si no conocen a Dios, pues todavía más. Y pues tú te sentiste a lo mejor solo, abandonado, que nadie te ayudó. Pero así no es Dios. El amor de Dios, créeme que es tan grande que Él ya lo expresó al dar a su Hijo, que fue Cristo. Cristo vino a la tierra por eso, con ese propósito. De llenarlo todo en nosotros y de regenerarnos, darnos nueva vida. Esa es la regeneración, darnos nueva vida, hacer todo nuevo. Entonces mira, si aquí Cristo, con el propósito que vino a la tierra y que ya estaba culminando esa parte de su vida como humano, Él a los 33 años fue que empezó el ministerio. Entonces era una persona joven. Yo tengo 33 años y imagínate, pues todavía no hay muchas cosas en las que yo no me asemejo a la vida de Cristo. Imagínate, Cristo pues es Dios. Pero también fue ese hombre recto, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque él siempre hablaba de Dios como su Padre. Y Él siempre guardó los mandamientos, guardó los estatutos, las leyes, los decretos, todo lo que Cristo vino a cumplir la palabra de Dios.
Aleluya. Y Él es el que nos enseña, entonces, cómo podemos vivir nosotros como jóvenes en esta etapa que tú estás viviendo de decisiones, de transiciones entre la escuela, el trabajo, de transiciones entre que eres joven y ya vas a empezar a ser adulto, a lo mejor algunos, en el cambio en que unos están yendo de niños a adolescentes, o sea, esta etapa es de cambios, pero Dios quiere darte la respuesta en todas las cosas que estás viviendo. Amén. El versículo 40 de Mateo 26 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Imagínate, si pasaron 2 versículos atrás y dice que les dijo: quedaos aquí, velad conmigo. Y en otros en 2 versículos después dice que ya los había hallado, ¿cómo estaban? Dormido. En lo que Jesús fue y oró, y ellos ya estaban dormidos. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Muchos dicen: ay, es que ya no puedo orar porque me quedé dormido más tiempo y pues ya tengo que ir a la escuela, ya tengo que ir a trabajar y pues ni modo, ya no puedo orar. ¿Sabes que ya te quedaste sin la bendición de Dios para ese día? ¿Ya te quedaste sin saber lo que Dios te quería decir que ibas a pasar ese día? Gloria a ti. Mira, nosotros como seres humanos no sabemos lo que va a pasar ahorita que acabe la transmisión, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si vamos a amanecer, tú no sabes. Pero Dios, que ya sabe todas las cosas, Él quiere que le busques para que Él te pueda contestar y te pueda revelar. En la mañana también vimos eso con la enseñanza del apóstol. Amén. La palabra, ¿para qué es? Para revelarnos, pero es todo lo espiritual. Nosotros estamos viviendo a veces en la vida natural y Dios ya no quiere que vivas en la vida natural. Dios ya quiere que pases a la vida sobrenatural y son las cosas del espíritu. Pero para eso tienes que tener tu disposición de acercarte a Dios y hablar con Él. Hablar con Él es orar. Muchos dicen: es que no sé cómo orar. Pues también en la Biblia está el modelo, el Padre Nuestro, y muchos se lo saben, pero lo cantan así como si fuera, y lo han agarrado malmente en la religión católica, como lo agarran: Padre Nuestro, ¿qué tal? Así no es. ¿Tú crees que oraba así Jesús? Jesús les dejó ese modelo. ¿Cómo les dijo? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, está exaltando el nombre de Dios. Amén. Cristo ya te está diciendo cómo te tienes que presentar delante de Dios. Primero tienes que, pues, reconocer su grandeza. Amén. Reconocer la grandeza de Dios. Y cuando tú haces eso, entonces la vida de Cristo va a ser ese ejemplo a tu vida. Y cuando empieces tú a leer, te vas a dar cuenta que eso va a ser lo que sacie tu alma. Pero mira aquí qué le pasó a los discípulos. Dice que en el 40 que los halló durmiendo. Muchas veces estamos nosotros durmiendo, pero en lo espiritual. Sí, el cuerpo se cansa y pues por eso necesitamos dormir, ¿no? Pero también aún, fíjate que eso también puede pasar a veces, y a nosotros nos pasa, o últimamente a mí me ha pasado que no he podido dormir bien. Y yo ya estoy muy cansada, pero a veces no duermo bien. Y el otro día medité y dije: bueno, Dios, ¿y por qué a veces cuando no podemos dormir bien, pues aprovechamos ese tiempo de seguirte preguntando qué es lo que quieres? Muchos decimos: no puedo dormir, bueno, pues entonces voy a hacer esto. No puedo dormir, pues entonces. Todo lo que tú vives, Dios quiere estar en eso que vives. Amén. Como joven, como señorita. Dios quiere ser parte de tu vida, pero tú tienes que dejarlo entrar. Amén. Aleluya. El versículo 40, vamos a terminar, que dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Imagínate, aquí ya les dijo el tiempo que Cristo oró. ¿Cuánto oró? 1 hora. Nosotros a veces pensamos que la oración es: gracias te doy, Señor, por este día, bendíceme, cúbreme, cuida a mi familia, amén. Esa no es una oración correcta. Ese no es el tiempo correcto que tú le debes de dar a Dios. Muchos diríamos: bueno, entonces ¿cuánto es el tiempo correcto? Pues aquí, si lo viéramos así, aquí está diciendo Cristo que veló, bueno, que estuvo orando 1 hora. Entonces, por lo menos deberíamos de orar 1 hora. Gloria a ti, Señor. Si tú dices: no, pues yo no tengo tiempo, pues entonces te levantas más temprano de tus horarios para que puedas estar esa hora con Cristo, esa hora con Dios. Amén. Es como tú cuando conoces a alguien o cuando tienes un amigo. O sea, no va a ser tu amigo porque hablaste 5 minutos con él, ¿o sí? No lo vas a conocer porque hablaste, no sé, media hora con él y que dices: no, ya lo conozco y es mi mejor amigo. No,
todavía no sabes cosas de Él, pues así es Dios contigo. Dios te conoce a ti, pero a nosotros nos falta conocerlo a Él. Amén, Señor. Y eso es a través de Cristo Jesús. Imagínate qué sintieron sus discípulos que, pues, Cristo les dijo cómo se sentía y aún así ellos agarraron y se durmieron. De cierta manera podríamos decir como que no les importó lo que estaba sintiendo el Señor Jesús y pues les ganó el sueño. El 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que a veces a nosotros nos puede estar pasando. Que no, como no estamos atentos en las cosas de Dios, nos empiezan a ganar otras cosas y a veces dicen, no, pues ya acabó el día y ni pude orar. No, pues ya acabó el día y pues ya no me dio tiempo de leer. Bueno, pues ya será mañana. Cuando tú haces eso de desplazar a Dios, que no le estás dando el lugar correcto, pues por eso te sientes así. Te sientes que no puedes más, te sientes cansado, te sientes que los problemas o las cosas que tienes que resolver no tienen solución. Esa es tu alma y tu alma es la que te va a estar gobernando, pero porque no tiene el alimento espiritual, porque no te has acercado a Dios. Y si no lo estabas haciendo hasta el día de hoy, pues hoy es una oportunidad. Si tú estás escuchando ahorita esto, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando y nos está dando esa ayuda que tú necesitas. Muchos dicen, yo no tengo quien me ayude. Tienes a Dios. Y Dios es suficiente para ti en todas las cosas. Entonces el versículo 41, quédate con este que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hemos hablado muchas veces cuántos tipos de tentaciones existen en el joven, en la señorita, muchas. Y a lo mejor muchos nada más se van a las cosas que dicen, ay, es malo, no hagas esto. No, o sea, a veces son cosas tan fáciles, tan sencillas. Muchos, por ejemplo, el día domingo, ¿para qué lo usan? Nosotros hemos aprendido a estar con Dios, pero no por una obligación. Yo te lo he comentado y tuvo que venir a cada una de nosotras un momento que dijimos, buscamos a Dios porque reconocemos que necesitamos de Él, porque reconocemos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser transformadas. Y claro que a todos nosotros como hombres y mujeres vienen tentaciones, pero la clave es aprenderlas a vencer. Si tú te alimentas de la palabra, créeme que vas a poder vencer y vas a crecer. Pero si no te alimentas de la palabra, si no oras, vas a ser vencido de lo malo. Sí. Y por eso tu vida no va a cambiar y hasta va a ser peor, porque tú ya sabiendo lo que tienes que hacer, no lo estás haciendo. Mira, en Mateo 6:33, toda la palabra, cuando tú quieres saber algo, cómo hacer algo, ¿sabes a dónde te tienes que ir? A la palabra de Dios. Amén, Señor. Cuando dices, es que no sé qué hacer esto, y yo te voy a decir, nada más la gente dice, cuando es difícil voy a Dios, no. Cuando sea difícil y aun cuando digas, no, pues esto sí, yo creo que voy a decir que sí a esta propuesta. Sea difícil, sea fácil, sea pequeño, sea grande, tenemos que ir a Dios. Porque Dios nos va a decir la manera correcta en que tenemos que hacer las cosas a través de su palabra. Amén, Señor. Entonces, en Mateo 6:33, nos está hablando acerca de buscar primero las cosas de Dios. Amén. En el 25, fíjate bien que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, aquí nos está diciendo algo muy importante, ¿verdad? Para los jóvenes también, que a veces nosotros nos estamos preocupando por el trabajo que queremos tener, o si somos estudiantes nos estamos preocupando por las tareas, por entregar todo lo que te están pidiendo los maestros, por ser buen alumno, porque más aquí está diciendo que por el comer y el beber, es decir, por el sustento. Y no está mal, y ya te lo hemos dicho, no está mal que trabajes, no está mal que estudies, no está mal, no es malo, pero lo que sí está mal es que lo estés poniendo antes que Dios. Eso sí está mal, porque no le estás dando entonces a Dios el lugar correcto en tu vida. Gloria a ti, Señor.
El 31, el versículo dice, no os afanéis pues diciendo, otra vez te dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? A veces nuestra mente como está trabajando y trabajando y voy a hacer esto para ganar más y voy a hacer esto para tener la ropa que quiero y voy a trabajar acá pues para poder tener dinero, poder salir, poder ir al cine, poder... Muchas cosas que nos llaman la atención como jóvenes, pero que eso no va a llenar tu vida, eso no va a satisfacer tu alma. Y en el 33 es la clave B que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya te dijo ahí el Señor lo que tienes que hacer. Amén. Que para tener estas cosas que son necesarias como la ropa, el sustento, el alimento, ¿qué tienes que hacer primero? Buscar el reino de Dios. Aleluya. Entonces, cuando tú vas a la palabra, te está contestando. Aquí todo. Lamentablemente, ¿cómo crees que vive el mundo y cómo crees que está haciendo las cosas el mundo? Y se oye feo y ahorita me acordé. Muchas personas, o muchos, sí, pues jóvenes también ya le entraron a eso y dicen, ay, se van a los horóscopos, a las revistas, a internet, a no sé qué, a ver cómo me va a ir hoy, porque soy, no sé, ya ni me acuerdo cómo se llaman, signos, ¿no? Que sí, signos zodiacales o algo así. Ay, que soy Sagitario, que soy dice que me va a ir bien y que voy a tener fortuna y que voy a encontrar el amor. Todas esas cosas son engaños del enemigo. Sí. Y esas cosas están engañando a la gente del mundo. Pero ¿a cuántos cristianos también que tienen un pie afuera y un pie adentro prefieren ir a las cosas que el mundo te ofrece en vez de ir y buscar en la palabra que ya te está diciendo Dios qué hacer? Señor. Aleluya. Entonces tú debes de tener cuidado como joven, como señorita. Si algún hermano o hermana, porque también algunos nos han estado viendo. ¿Qué podrían decir los adultos a los jóvenes? ¿Qué te dirían? ¿Sabes qué? ¿No? A nuestros papás nos lo dicen. No quiero que te equivoques y por eso a veces nos dicen, no hagas esto que estás yendo mal. Busca a Dios. O mi papá, y desde muy chicas nos lo ha dicho, bueno, te ofrecieron esto, bueno, quieres hacer esto, te gusta, no sé, a lo mejor, ¿no? Con los jóvenes, vas a elegir esta carrera, busca primero a Dios, busca primero a Dios. Cuando lo busques primero a Él te va a decir, buscarlo es que te vas a esperar porque te va a decir qué es lo que vas a hacer. Buscarlo no es, ándale Señor, por favor, te pido que me bendigas con esto, gracias, amén. Eso no es buscarlo. Ya vimos en los otros versículos que se toma un tiempo el estar con Dios, el buscar a Dios, el hablar con Dios. Tú hablas con Dios por medio de la oración y Él te contesta por su palabra. Aleluya. Sí. Dios quiere escuchar tu voz. Amén. Pero a veces no todos podemos escuchar a Dios porque no estamos atentos. Entonces, si tú te preguntabas por qué a veces no tenemos lo necesario, por qué a veces nos faltan a lo mejor cosas que necesitamos, bueno, entonces puede ser que a lo mejor nuestras prioridades estaban mal, porque estábamos buscando antes las necesidades que a Dios. Tú no puedes decir, bueno, es que Dios sabe y por eso no te conecta los martes a oración, por eso tampoco los jueves de enseñanza y a veces los domingos nada más ves un ratito la predicación y piensas que con eso ya. Toda la semana necesitamos alimentar. A ver, quédate sin comer un día. Si a veces mediodía y ya nos están así el estómago haciendo ruido porque ya tenemos hambre, pues así también es nuestra alma. El alma va a tener hambre, pero tú eres el que decide de qué se va a llenar tu alma. Sí, Señor, amén. Y mira, en Mateo 7:7 lo leyó hace rato Dani. Y dice, la oración. ¿Te fijas cómo Dios siempre nos va a dar las pautas de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? La oración. Empezamos diciendo la reunión con el versículo de 1 de Pedro 5:8, que el diablo como adversario anda buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir? Que necesitas estar listo porque siempre va a haber un enemigo que te va a querer hacer caer. ¿Y cómo es la manera en la que tú te vas a defender y vas a estar firme y vas a estar cubierto y vas a saber qué hacer? Cuando buscas a Dios, cuando tienes la palabra. Amén, Señor. Y hay otras armas que nosotros también después vamos a aprender a usar, pero si la primera no la tienes, que es la palabra y la oración, ¿cómo vas a poder defenderte?
Entonces en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, Señor. El 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén, Señor. Dios ya te está diciendo aquí, tienes que acercarte a Él y pedir. Cuando tú le pides, cuando tú le buscas, cuando tú le haces saber que necesitas de Él, y más de Él, porque nosotros no nos podemos conformar diciendo, bueno, yo ya oro, yo ya leo la Biblia, entonces ya estoy bien. Cada vez necesitamos más. Amén, Señor. Nosotros no nos podemos conformar con decir, ya llevo una buena vida porque tengo el sustento, tengo la salud, tengo el alimento, ¿no? Sí. Ayer yo meditaba y dije, sí es cierto, Dios. Ahorita no lo vamos a ver, pero la vida de Job, ¿cómo fue la vida de Job? Era un varón próspero, que tenía riquezas, que tenía familia, que tenía hijos, que todo le iba bien. Pero un día, ¿sabes quién vino? Vino el enemigo, vino el diablo, y ¿sabes qué? Él está por debajo de Dios y no puede hacer nada sin que Dios no le dé permiso. Gloria a ti, Señor. Y entonces él habló con Dios y le dijo, ¿ya viste cómo es tu siervo Job? Y le dijo, con todo lo que tiene, dijo, a ver, pruébalo, quítale algo y vas a ver cómo él te va a dejar de alabar y te va a dejar de seguir. Y Dios sabía todo lo que Job era, ¿no? Y podríamos decir, pues era un varón temeroso de Dios, era un varón que no le conocía. Pero ¿sabes por cuántas cosas tuvo que pasar Job? Job, Dios permitió que fuera probado. Le fue quitado sus hijos, le fue quitado sus riquezas, su ganado, todo lo que tenía, sus siervos, todo, fue a nada. Y le fue quitada también la salud. Ujú. Entonces imagínate, a veces a nuestra vida vienen etapas así, en que parece que por todos lados nos están bombardeando y nos están, tú dices así como de, ay, no, ¿qué más me va a pasar, no? Pues en cualquier momento puede ser probado. Aleluya. Ya te hemos explicado la diferencia entre prueba y consecuencia. La consecuencia la consecuencia viene porque hemos pecado y sabes que estás haciendo algo mal, va a venir una consecuencia. Pero la prueba es cuando en tu caminar, en cualquier momento Dios quiere saber qué es lo que hay en tu corazón, quiere saber cómo vas a responder Sí, Señor. y vienes a ser tratado de diferentes formas. Puede ser en tu salud, puede ser en tu familia, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, en la economía. Muchas áreas que como seres humanos a veces son tocadas, pero todo tiene un tiempo y no Dios, el día en que encuentre tu corazón fiel, ese día Dios te va a hacer crecer y te va a hacer avanzar. Aleluya. Y conforme va pasando tu caminar con el Señor, vas a ir viviendo otras cosas. Pero si ahorita que ya estás viviendo unas pocas cosas, ya sientes que te mueres o ya sientes que no puedes, imagínate qué va a ser de ti cuando pase el tiempo y vengan otras cosas si no puedes vencer en este momento porque no tienes la oración, porque no tienes la palabra. ¿Qué va a ser de ti? Pues ahí sí te vas a sentir perdido, te vas a sentir sin fuerzas para nada. Entonces Dios ya te está diciendo aquí, pídeme y se te dará, búscame y me vas a hallar, llámame y te voy a abrir. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere de ti como joven, de ti como señorita. Que no esperes hasta el último tiempo ya que te pasó todo por encima para que digas, ahora sí voy a buscar a Dios. Que no esperes a que a veces nosotros estamos confiados pero en el hombre y eso está mal. Sí, gracias a Dios le damos porque vivimos, a muchos dicen, bueno, no, yo no confío en el hombre, pero vives con tu papá o vives con tu mamá o con familiares que siempre te dicen, no, de cuentas conmigo para lo que necesites, ¿no? A veces pasa y lo hemos oído, de no, yo siempre he tenido el apoyo de mi abuelito, de mi abuelita, de mi tío, tengo un amigo que siempre me ayuda y el día en que no estén, ¿qué vas a hacer? Gloria a ti, Señor. Y eso es para hacernos dar cuenta, poner nuestros ojos en que solamente dependemos de Dios. Amén. ¿Sabes qué pasó con Job después? De que en todas esas cosas que fue probado, hasta que un día dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Fue que entendió Job y no fue un proceso corto, fue un proceso largo. Pero el día en que se encontró solo y se vio así y dijo, aún así te voy a alabar, Dios, fue en el momento en que entonces después pudieron ser restituidas todas las cosas en las que Job aparentemente había perdido. Aleluya. Le fueron dados nuevos hijos, le fue dado de nuevo siervo, le fue dado de nuevo ganado. Pero ¿sabes qué fue lo que mejor ganó Job?
Conocer más a Dios y ver que la esperanza estaba solo en Él. Amén. Aleluya. Entonces eso es lo que a ti como joven te debe de dar esperanza precisamente. Que tienes a Cristo ya viviendo en ti, pero que también tienes a Dios como ese Padre. Aquí más adelante dice el versículo Mateo 7:9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su padre le pide pan le dará una piedra? O sea, te está explicando que es como un papá con un hijo. Si le dice dame de comer, no le va a dar una piedra. ¿Qué le va a dar? Le va a dar lo mejor. Dice: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. El 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, está hablando del hombre, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, Señor. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén, Señor. Y bueno, Dios en todo nos está enseñando, pero algo que ahorita estamos tocando es la oración. La oración tiene que ser parte de tu vida. Amén. No un día sí, un día no. No una semana sí, una semana no. La oración tiene que ser en todo tiempo. Y sabes algo que hemos aprendido y como jóvenes te lo decimos, que a veces pensamos que la oración nada más debes de tener diferentes tiempos de oración. Y a veces piensas, no, pues ya nada más en mi casa y ya oré y en todo el día ya no meditas nada en la palabra, nada de lo que leíste y hasta que llegas a tu casa y sí, otra vez a pensar en Dios. No, Dios tiene que estar constantemente en tu pensamiento. Aleluya. Entonces, hoy vamos a terminar con este pasaje. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, Señor. Dios ha estado hablando toda esta semana, todo este tiempo de crisis mundial, porque ya no solo en este país, es mundial que ha venido. Y Dios está hablando acerca de acercarnos a Él y que Él se va a acercar a nosotros, de arrepentirnos de la forma de vida que estabas llevando. Si tú estabas llevando una vida en la que no reconocías a Dios en todo lo que vivías, pues hoy es el tiempo de reconocer, de decirle a Dios: perdóname, quiero que me ayudes, quiero que me llenes de ti. Amén, Señor. Y vamos a leer un último versículo, está en Salmos. Y este versículo, yo cada vez cuando Dios me lo dio, y te voy a contar rápido, yo me acuerdo que a los 15 años, 16, yo todavía no tenía una comunión con Dios. Sí conocía de Cristo y sí conocía de Él. Y mis papás me hicieron crecer con esos principios, pero yo todavía sola no me acercaba a Dios. O sea, no tenía una comunión así. Y yo me acuerdo que en el momento en el que reconocí que necesitaba una relación con Dios a través de Cristo Jesús, Aleluya. entonces fue que yo empecé a leer mi Biblia. Y cuando tú empiezas y das el paso de empezar a leer tu Biblia, la primera palabra que leas y todas, pero Dios te va a hablar a ti en específico. Amén. Y he pasado por muchos momentos difíciles, pues tengo 33 años, ¿no? Gloria a Dios. Pero pero algo que te puedo decir es que siempre la palabra de Dios va a ser para redarguirte. O sea, si estás haciendo algo mal, te va a decir: eso que estás haciendo está mal. Te va a corregir, pero también te va a instruir y también da consuelo a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, si tú decías: yo no sabía para dónde ir, no sabía qué decidir, no sé qué hacer, ve a la palabra de Dios, ve a Dios. Cuando tú vas a Dios y le dices cómo te sientes, le dices lo que necesitas en ese momento, a lo mejor no son cosas físicas, a lo mejor es que necesitas un abrazo, a lo mejor es que necesitas que te perdone, a lo mejor es que necesitas que restaure la relación entre tú y tus padres, entre tú y a lo mejor otra persona con la que no estás bien. Dios te va a decir cómo lo hagas cuando leas la Biblia. Sí, Señor. En Salmos 32, y el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sí, Señor. Amén. Y dice: sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Entonces Dios ya te está hablando aquí, te está diciendo hoy: te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Amén. Si tú no sabías cuáles eran los caminos de Dios, este es el camino de Dios cuando tú vives lo que te dice la palabra. Y dice Dios que sobre ti va a fijar sus ojos. O sea,
Él va a estar ahí contigo, Él va a estar viéndote. A veces muchos decimos, estoy solo y no tengo a nadie que me entienda. ¿Tienes a Dios? Sí, Señor, aleluya. Cuando tú vayas a Él, créeme que vas a sentir esa diferencia de vida, porque tú tienes que experimentar eso, que tu vida cambie, que tu vida día con día vaya a más, no a menos, tiene que ir a más. Entonces hoy Dios te está haciendo ese llamado, que le conozcas en la intimidad. Eso es orar con Él. Cuando tienes un tiempo a solas con Él, cuando vas a tu habitación o a un lugar donde solo estás con Él y puedes hablar con Él, y Él te va a hablar también. Sí, Señor. Entonces vamos a terminar orando y cantando, y dile al Señor todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tus pensamientos, exprésaselo a Él. Él te quiere escuchar y Él te va a decir lo que debes hacer. O a lo mejor muchos dicen, bueno, no sé cómo decirle, entonces solamente dale gracias. Sabes que también es una manera la de nosotros hablar con Dios, así dándole gracias. Le das gracias a Dios también por las situaciones difíciles. Cuando tú le das gracias, es una carga que de ti se quita y viene la libertad, que es a través de Cristo Jesús. También cuando nosotros cantamos y adoramos, es una libertad que viene y es algo que va a empezar a renovar tu alma. Aleluya. Y se va a convertir en parte de tu vida, en parte de ti. Amén, Señor. Entonces es algo que tú tienes que experimentar. Vamos a orar. Aleluya. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Sí, Señor. Que así tu Hijo Jesucristo, como se acercó a ti, Señor, Aleluya. como te expresó cómo se sentía, Señor, así también nosotros lo podemos hacer, Señor. Yo hoy, Señor, pido, Señor, que tú escuches las oraciones, Señor, de cada uno de tus hijos que ahora están conectados, Señor, Sí, Señor. que ahora están necesitando de ti, Señor. Escucha su oración, Señor. Tú eres el que ve la necesidad de nosotros y hoy te decimos que te necesitamos, Dios, que necesitamos que nuestra alma sea llena de ti. Que todo lo que nos ha preocupado, todo lo que nos ha lastimado, todo lo que nos ha, Señor, bombardeado con pensamientos que no venían de ti, hoy queremos quitar todo eso de nuestra alma y solo es a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Te reconocemos, Señor. Si no habíamos tenido esa comunión contigo, Dios, esa comunión plena, hoy te pedimos perdón. Amén, Señor. Te pedimos perdón como joven, como señorita. Perdónanos, Señor, de toda equivocación, Señor, de todo lo que hayamos hecho en desorden, de todo lo que hayamos pensado, Señor, que no venía de ti, de todo lo que hablamos, Señor, que no eran tus palabras, Señor. Pero hoy te pedimos, danos nueva vida, Señor. Llénanos de ti, Señor. Danos tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor, con la palabra de vida, Señor y Dios. Te damos las gracias, te bendecimos y queremos también reconocer tu grandeza cantándote y adorándote. Y hoy te voy a invitar que levantes tus manos y que le digas, gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque reconozco que fuera de ti nada soy, que nada tengo sin ti. Y hoy te pido que renueves mis fuerzas, que si me habían faltado las fuerzas, que si había sentido soledad, hoy es quitada y viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Dios, te bendecimos, Señor, te anhelamos, Señor. Y queremos, Señor, también, Señor, vivir, Señor, confiados, sabiendo que a partir de ahora caminamos contigo de la mano, Señor. Aquel, Señor, que tenía una necesidad económica, Señor, una necesidad de sustento, Señor, súplela hoy, Señor. Que así como dice tu palabra, busque primero el reino de Dios y tu justicia, y estas cosas le sean añadidas, Señor. Aquel que necesitaba resolver un asunto, un problema, Señor, abre puertas ahí, Señor Jesús. Que sea tu ayuda y no la del hombre, que seas tú abriendo, Señor, camino donde no había, Señor.
Padre, hoy bendecimos si alguien estaba enfermo en el nombre de Jesús. Toda debilidad en su cuerpo, Señor, sea quitada, Padre. Y se ha fortalecido su cuerpo, Señor, y su alma para levantarse con vigor, Señor. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos porque tú eres Dios, Señor, y queremos adorarte. Queremos adorarte, Señor. Vamos a cantar y vamos a adorar el nombre de Dios. Gracias, Señor Jesús. Que mi adoración
porque así dice tu palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén, Señor. Porque en esa quietud y en ese reposo, Señor, hallamos descanso para nuestra alma, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hoy has hecho en nosotros. Gracias porque esperamos de ti lo mejor, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Y que la paz de Dios viene en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene a las 5:30. Que Dios te bendiga. Aleluya.